Le damos la bienvenida. Somos profesoras del instituto, trabajamos en materias generalistas y específicas. Lo que nos convoca hoy es reflexionar desde la práctica docente y la didáctica sobre la educación hoy, con vistas a un futuro, con estudiantes que todavía, digamos, se están formando y que tienen prácticas culturales, podríamos decir, un magio, que conforman la forma de enseñar y de aprender. Entonces, le agradecemos a Milagro, a ustedes, que nos permite trabajar con estudiantes de diversos institutos para pensar juntos, para reflexionar y para seguir estudiando, leyendo y también escribiendo y generando conocimiento. Mi nombre es María de los Ángeles Galeano, soy profesora de práctica docente 1 de algunos espacios del perfil 4 y soy profesora de lengua y literatura. Me acompañan Noelia Sánchez, profesora de didáctica general de la Universidad. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Yo soy Noelia Sánchez, soy profe en Ciencias de la Educación, licenciada en Educación y bueno, ya desde hace varios años estoy acá dictando la cátedra de didáctica general de los diferentes departamentos y profesorados. Y bueno, nos complace en el marco de los 60 años del instituto haber generado esta propuesta que fue en una articulación que veníamos haciendo ya desde el año pasado entre las cátedras práctica docente 1 y didáctica general. Entonces con los profes dijimos, ¿por qué no? Esto que veníamos haciendo al interior de un departamento, abrirlo, redoblar la apuesta, ¿sí? Y hacerlo abierto a la comunidad, a otros estudiantes del instituto que estuvieran interesados y también a otras personas que se sientan motivadas, preocupadas por lo que pasa en educación y por los desafíos de este tiempo. Así que bueno, acá estamos, vamos a ver qué sale. Hemos puesto lo mejor de nosotras, puede fallar, pero deseamos que sea un espacio rico para el intercambio y para la reflexión. Todo el tiempo, pero me presento brevemente. Hola, soy Belén Miguel, soy la profe más novita, una de las profes más novitas de ustedes, creo yo, también soy licenciada y profesora en Ciencias de la Educación, trabajamos en equipo con María de los Ángeles en práctica docente 1. Así que es un placer trabajar de esta manera, invitarlos a ustedes, abrir las puertas a ustedes también en esta clase. Así que, ¿no? Bueno, esto es un taller, así que vamos a pensar, vamos a intercambiar ideas, vamos a compartir lo que nos trajo hasta acá, las inquietudes. Vamos a proyectar una pregunta, pero previo a esa pregunta que vamos a pedir que contesten todos los presentes, un breve encuadre sobre, bueno, la temática, ¿no? El desafío o los desafíos, porque son muchos, que enfrentamos los docentes y que van a enfrentar ustedes, muchos de ustedes son estudiantes, en los próximos años una vez que estén en su ejercicio profesional. Desde ese lugar hay unos materiales que les vamos a facilitar a modo de encuadre de este análisis y reflexión, pero hay una autora que es especialista en el campo de la didáctica, que es Mónica Coronado, que ella nos invita a pensar en el siglo XXI en una enseñanza estratégica. Y esto lo propone este concepto para superar un poco la lógica lineal a la que estamos acostumbrados y porque ha prevalecido en la escuela, que se centra más en el desarrollo de un programa de contenidos, en una secuencia de paso a paso del abordaje de esos contenidos, perdiendo registro del proceso de aprendizaje, ¿no?, de los alumnos. La enseñanza estratégica, que es esta categoría que nos ofrece Coronado, es justamente intentar generar o poner en el centro del acto de la enseñanza y del aprendizaje a los estudiantes con sus aprendizajes. Y eso mueve bastante las piezas y nos invita a replantear, bueno, cuando generamos una propuesta en clave de enseñanza estratégica, ¿qué decisiones tendremos que tomar? Bueno, seguramente que muchas, porque la enseñanza estratégica, la planificación de una clase, lleva tiempo y es clave, ¿sí?, para lo que después va a suceder y se va a generar. Entonces, desde ese lugar,
hoy vamos a estar, a partir de las herramientas y los aportes que les hemos traído, tratando de pensar en clave de enseñanza estratégica. Ok, dicho esto, el nombre de nuestra clase de hoy es una pregunta. Claro, ¿no? Queremos preguntarles a ustedes, ¿cuál crees, a cada uno de ustedes, cuál crees que es el principal desafío que hoy enfrentan los docentes? Les vamos a acercar un QR para que podamos participar todos en un muro virtual. Una forma para ingresar es el QR. Esta herramienta se llama Mentimeter o en inglés Mentimeter. Pueden ingresar escaneando el QR o pueden ingresar a www.menti.com y poner un código que yo les voy a dictar en un ratito. Escaneando el QR o ingresando desde el buscador de sus teléfonos a www.menti.com y les va a pedir un código. Les va a aparecer una pantalla como esta. Y nuestra pregunta es, ¿cuál crees que es el principal desafío que hoy enfrentan los y las docentes? El código que tienen que poner es 38 77 72 79. En ese espacio para escribir, pueden escribir ustedes la respuesta a esta pregunta de cuál crees que es el principal desafío que hoy enfrentan los docentes. Esto es re chusma, ya sabemos que hay 13 de ustedes que ya mandaron su respuesta. Acá hay muchas más que 13 personas. 47 respuestas. Bueno, el chiste de esto es que las palabras que se repiten, o sea que más de una de ustedes mencionó como respuesta a esta pregunta, deberían verse más grandes. Que acá las vemos a unas poquitas acá en el centro que tienen que ver con las tecnologías. Y la motivación. Bueno, esto que igual nosotros estamos viendo, un poco chiquito desde atrás seguramente, pero lo vamos a poder volver a ver en una plataforma en donde vamos a socializar todo lo que surja. Se llama nube de palabras. En la nube de palabras, o tags, se identifican aquellos conceptos que, como dijo la profesora, tienen más relevancia para aquel que hace la nube. La característica de esta nube es que es colaborativa, la estamos haciendo entre todos. Y a medida, como ven, cambia a medida que participa más gente, ¿no? Es lo mismo que hacer una lluvia de ideas en el pizarrón, con la característica que es un pizarrón digitalizado o con una aplicación que nos permite ver otro uso. Y algunas palabras, yo les voy a leer varias, porque quizás las que están en el centro, que son las que están con más nitidez, dicen, por ejemplo, motivación, nuevas tecnologías, el sueldo, lograr incentivar, inclusión, ansiedad y desinterés, motivar se repite varias veces, virtualidad, diversidad cultural. A medida que los nombro, seguro que más de uno se siente identificado con su participación. Falta de respeto, poco interés de los alumnos, la adolescencia, la planificación, las nuevas tecnologías, el pensamiento crítico. Como vemos, hay diversidad de emergentes o de desafíos que podemos reconocer. Y si siguiéramos haciendo la nube a lo largo de toda la clase, más diversa se haría. Sobre todo también después de la puesta en común al interior de los grupos, que es lo que queremos ver. Pero la idea era mostrarles cómo, a través de un recurso, podemos comenzar una clase y también podríamos hacerlo en el pizarrón, que luego vamos a ir alternando los distintos, digamos, tipos de trabajo. ¿Sí? Bueno, pasado el Mentimeter, que es una aplicación gratuita, que eso también es bueno aclararlo, vamos a ver sobre qué tenemos que trabajar. Vimos ahí algunos disparadores. Y lo bueno, lo que nosotros queremos, digamos, charlar con ustedes, es que no hay recetas para ser un docente. Lo que tenemos es material teórico que nos muestra distintas propuestas que están plasmadas luego de investigaciones. Lo que nosotros venimos a proponerle es
la difusión de distintas investigaciones, trabajos de campo, ¿sí? A través de entrevistas, a través de estudios de casos, porque estamos pensando en la educación en un nivel amplio. Les agradecemos que hayan venido, vemos de distintos institutos, vemos colegas, vemos de distintos años, de nivel inicial, de nivel secundario. A todos nos atraviesa la misma incertidumbre en cuanto a alguno de estos temas. Y para eso vienen a echar luz algunos autores. Bueno, hemos hecho una selección de algunos enfoques teóricos que consideramos vendrían a iluminarnos para poder empezar a dar respuesta a esa pregunta acerca de cuáles son los desafíos que más nos preocupan y que hoy enfrentamos los docentes, ¿sí? En esta pizarra digital a la que pueden acceder, ahora las chicas reparten un código QR igual que el anterior y queda como repositorio de todo el material, porque hoy por falta de tiempo no vamos a llegar a profundizar todo lo que nos gustaría, pero bueno, sabemos que se los dejamos y que ustedes después, a la medida de sus tiempos e inquietudes personales, sabrán aprovecharlo. En esa pizarra digital nosotros colocamos un caso, ¿sí?, de una docente X que llamamos Julia. En la Cátedra de Didáctica General lo trabajamos al caso con motivo de analizar cuál es la relación que los profesores tenemos con el saber didáctico y cómo esa relación que tenemos nos condiciona a la hora de decidir nuestras planificaciones. Ese caso sí lo colocamos como disparador, y después pusimos diferentes columnas en donde ubicamos distintos enfoques. El primer enfoque que para nosotros nos resulta interesante, lo trabajamos en nuestras cátedras y nos parece que nos ayudaría a repensar la clase, es el enfoque de aulas heterogéneas, ¿sí? Una de sus referentes es otra especialista en el campo de la didáctica, como lo es Rebeca Nijovic. En segundo lugar, y bastante emparentado con este enfoque, el de aulas inclusivas, ¿sí? De la mano de María José Borsani, que es también una especialista en el campo de la educación especial. Por ahí acá tenemos chicas que vienen del Instituto ISPED y ahí se estudia la carrera, ¿sí? María José Borsani nos ilumina a través de un artículo, ¿sí?, acerca de, bueno, cómo acompañar estos procesos de inclusión con propuestas, con planificación, con decisiones didácticas. Luego, un tercer enfoque que nos pareció clave para dar respuesta a este interrogante es el de la educación digital. Varios en el Menti pusieron la tecnología como un gran desafío que hoy enfrentamos los docentes. Bueno, ¿qué hacer con las tecnologías? ¿Desde dónde pensarlas en la clase? ¿Cómo incorporarlas con sentido pedagógico? Después pensamos un cuarto enfoque, aprendizaje basado en proyectos. ¿Sí? Es un enfoque también que en los últimos años se ha empezado a sentir bastante y tiene como finalidad dinamizar bastante la clase, colocando en el centro de la acción y dándole mayor protagonismo al estudiante. Un quinto enfoque, el de buenos profesores, ¿sí?, lo llamamos así, pero condensamos a partir de una investigación que se llevó a cabo en Buenos Aires, ¿sí?, en ciertos sectores en donde se indagó qué pensaban los estudiantes acerca de cuáles eran considerados buenos profesores. Por eso le pusimos ese nombre, pero condensa un poco el pensar, bueno, qué habilidades tendrían que tener esos docentes o tienen esos docentes que estos estudiantes consideran buenos profesores. Un sexto enfoque, el de preguntas para pensar, hacer buenas preguntas, ¿sí?, también en la clase. Esto es importante. Hay didactas, especialistas que en los últimos años están también generando investigación, así que acercamos ahí algún material como para iluminar sobre ese tema. Y por último, habilidades socioemocionales. Algunos en el Menti, en la 9 palabras, pusieron la educación emocional como un desafío de este tiempo. Así que estos enfoques que hemos mencionado están repartidos, distribuidos en esas mesas que ven ahí, en donde tenemos, ¿sí?, los nombres de estos enfoques que yo les dije y además la bibliografía que está disponible en el Padlet, pero nosotros hicimos una selección y se las trajimos y se las dejamos ahí como para a continuación pasar a trabajar a un círculo, a un grupo de estudio, de debate por tema de interés. Están pensando entonces alrededor de los temas que nombró la profe. Tendrían que
tratar de pensar o elegir al menos uno de ellos para socializar al interior de un grupo de trabajo. ¿Cuál es el eje para analizar ese tema que nosotros vamos a ver al interior de cada grupo? El análisis de un caso, como dijo la profesora. El estudio de casos es una herramienta que se utiliza mucho en la práctica docente en general. Y les voy a leer un caso que nosotros diseñamos con Noelia. Noelia, como decíamos, es una profe con la que trabajamos al interior de práctica docente de lengua y literatura. Y si bien se los íbamos a dar para que lo lea cada grupo, consideramos importante leerlo para todos porque se amplió la convocatoria y hay estudiantes que quizás no son de letras, entonces queremos explicar por qué pusimos esos contenidos y si se pueden nombrar otros que de hecho sí se puede, ¿no? Tomarlo como ejemplo. El caso para analizar al interior de cada grupo, en virtud de alguna de las temáticas mencionadas, dice lo siguiente. Julia es una profesora de lengua y literatura que hace 20 años ejerce la docencia en diferentes escuelas secundarias de la ciudad donde vive. Se desempeña como profesora mayormente en el ciclo básico común, aunque tiene una literatura argentina de sexto año a su cargo. Habiendo transcurrido el primer mes de clases, en las escuelas le solicitan su planificación anual, por lo que Julia se dispone a revisar la de los años anteriores para realizarle algunas modificaciones. Mientras tanto piensa que no tiene grandes cuestiones que modificar. Al fin y al cabo cree que los contenidos serán los mismos para este año en todos los cursos que tiene a su cargo y que si ella se esfuerza por explicarlos bien, sus alumnos aprenderán. Total, en la escuela no se considera que le hagan grandes modificaciones a lo que propone. Revisa la planificación de primer año y decide mantener los contenidos tal como estaban enunciados en su anterior planificación. El texto, texto y paratexto, textualidad, coherencia, cohesión, recursos, el paratexto del libro, el texto narrativo, características, secuencias narrativas y no narrativas, indicios, el narrador, los personajes, el conflicto narrativo, el cuento popular, la novela, características, diferencias entre cuento y novela, la novela de aventuras realista y fantástica, clase de palabras, el artículo, el sustantivo, el adjetivo, preposiciones, conjunciones, semántica y morfología de sustantivos y adjetivos, texto, párrafo y oración. Oración bimembre y unimembre, estructura sintáctica de la oración simple, clases de sujetos y modificadores. Dentro de normativa, reglas de acentuación. En el área de literatura, les hará leer a los chicos y se nombran algunas obras literarias, por ejemplo, Cupido es un murciélago, de Fernanda Heredia, Mi vida sin celular, de la autora local, Georgia Rachel, El fantasma del aljibe, de Laura Ávila, Papiros, de Liliana Lardone. Hasta ahí no difiere mucho de algunas planificaciones, incluso de los contenidos que han dado ustedes cuando estaban cursando, por ejemplo, lengua y literatura. Se detiene un momento Julia a pensar y recuerda que en uno de los primeros años tiene como alumno a un chico al que debe realizarle una priorización curricular, ya que según lo explicó la asesora pedagógica del colegio, el mismo presenta serias dificultades en todo lo referido al lenguaje, como así también en funciones ejecutivas. Lo cierto es que Julia no sabe muy bien cómo proceder para hacer este recorte. Para ella todos los contenidos son igualmente importantes. Es la primera vez que en 20 años de trabajo le requieren algo así. No sabe y no se anima a preguntar, de manera que busca la resolución que mencionó la asesora sobre trayectorias con flexibilizaciones para interiorizarse de qué se trata. Allí comprende que en el marco de la obligatoriedad y de la democratización de la escuela secundaria, la escuela ha abierto sus puertas a la diversidad. En la resolución se habla de pensar propuestas para clases heterogéneas sobre la base de diferentes estrategias metodológicas.
Ella no cree que esto sea posible de realizar en el aula. Si esta gente que escribe las resoluciones estuviera frente a alumnos, sabría que es un imposible. Ella piensa que se puede enseñar de una manera y que todos sus alumnos deben poder alcanzar resultados a partir de su instrucción. A lo largo, a lo sumo, lo que intentará es reforzar las ejercitaciones, sobre todo en la parte de gramática. Probablemente, si practican y practican, los chicos afiancen sus estructuras. En fin, no considera que haya mayor dificultad, de manera que cuando se cruce con la asesora pedagógica le comentará que ella explica para todos los contenidos y que al momento de resolver las actividades procurará acercarse más al chico en cuestión para explicarle en forma personalizada si algo no fue comprendido. Después de todo, el que la sigue bien y el que no es un asunto que ella pueda revertir si los alumnos no estudian, piensa. Y piensa también, cada vez estudian menos. Alumnos eran los de antes. Habiendo transcurrido gran parte del año escolar, hacia el cierre del mismo, sucedió algo que a Julia le hizo entender que se había equivocado. Una colega suya del área de lengua recibida hace poco más de un año la invitó a hacer un curso a distancia con una especialista en didáctica. Y a partir de esa instancia de formación, comprendió que este alumno con PPI, Proyecto Pedagógico Individual, había sido condicionado por su manera de enseñar, ya que en ningún momento pensó en él cuando planeaba sus clases, de manera que sistemáticamente lo excluyó sin habérselo propuesto. Tenemos un caso entonces que nombra varios temas, incluso varios de los que ustedes mencionaron como desafíos. A la luz de algunas investigaciones de material teórico, les pedimos que elijan qué respuesta le pueden dar a Julia, según los autores que vamos a ir trabajando hoy en grupos más pequeños. ¿Sí? ¿Qué le podemos sugerir a esta profesora, que puede ser cualquiera de nosotros? Más allá de lo disciplinar, si es lengua, si es historia, si es educación tecnológica, si es educación inicial, pensar en el estudiante que tenemos o en los estudiantes que tenemos. Y en virtud de eso, pensamos primero en darles números para repartirlo, digamos, de forma equitativa. Pero acorde como trabajamos nosotros en práctica docente, que vamos, digamos, siguiendo al grupo en sus intereses, les vamos a plantear otra forma de hacer la actividad. En función entonces de los enfoques ya mencionados, la idea es que cada uno, por inquietud personal, por interés, se vayan conformando estos grupos a partir de las opciones que cada uno de ustedes va a hacer. Nosotras les vamos a acercar la bibliografía en papel, pero además también está todo subido en el muro, la pizarra digital, ¿sí? La idea es que nos tomemos un rato para revisar esa bibliografía, ver hasta dónde podemos avanzar con el poco tiempo que tenemos y generar, a partir de ese encuadre, algunas recomendaciones u orientaciones que ustedes le harían a esta docente. Nos ilumina el caso, pero pensemos que somos todos nosotros ahí desafiados por la realidad que hoy tenemos en las escuelas, ¿sí? Así que la idea es que se vayan conformando los 7 grupos, ¿sí? Formen una ronda con las sillas y nosotros les acercamos el material. Recordando cuáles eran los temas. El tema 1, para los que tengan interés, aulas heterogéneas. Vamos a empezar, si les parece, por este lado. A medida que alguno decida trabajar o reflexionar sobre ese tema, se acerca a la esquina del salón y hacemos una ronda. Los que deseen trabajar con aulas heterogéneas se acercan hasta donde está Amelia. El segundo interrogante tiene que ver con ¿qué son las aulas inclusivas? ¿Le servirá, Julia, la respuesta sobre aulas inclusivas para resolver este caso? Se juntan con, por ejemplo, Carla. Tercer desafío o tema de interés. Son 7, así que escucha. Educación digital o lo que tiene que ver con cultura digital. ¿No? Con Gabriela, levantá la mano, Gabriela.
tercer tema. Cuarto tema, aprendizaje basado en proyectos. ABP, parte de las nuevas resoluciones. ¿Algún interesado en el aprendizaje basado en proyectos, sobre todo para la ciencia? Con Irene, aquí adelante el cuarto tema. Educación y cultura digital. A mi izquierda me queda, a ver, buenos profesores. Valores que deben tener los profesores. ¿Se puede hablar de valores de la escuela? A ver. Buenos profesores. Ahí está. Buenos profesores, por acá. Sexto tema, preguntas para pensar. ¿Qué quiere decir hacer preguntas? ¿Qué preguntas hay que hacer para pensar? Copiar de un renglón al otro. ¿Es hacer una consigna con una pregunta para pensar? ¿Qué habilidades involucran preguntas para pensar? ¿Me observan acá? ¿Me ven? ¿Todos me ven acá? Acá. Este grupete gigante del fondo, nunca mejor dicho grupete allá del fondo, son un montón. Escuchen 2 segundos que es bueno recordar la consigna, porque si no nos vamos a hablar, socializamos, nos vamos por las ramas y después decimos qué era lo que teníamos que hacer para poder aprovechar el tiempo. Les pedimos, primero está bueno presentarse, ver si son todos del mismo lugar, si pueden compartir con otro instituto. Segundo, la consigna es leer el material, ver cuál es el tema que nos convoca y bajo ese tema qué recomendación o consejo sobre educación digital, sobre ABP, sobre aulas inclusivas, aulas heterogéneas, el ser buen docente o los valores que involucran ser docente, le podemos dar a Julia. ¿Qué hacemos con ese consejo? Lo escribimos. Profe de lengua y literatura, hay que escribir. ¿Dónde vamos a escribir? Y acá tenemos 2 posibilidades. Les vamos a acercar hojas para que en el grupo al menos lo puedan plasmar, si desean hacerlo en forma escrita, en 3 o 4 hojas. Pueden hacer más de un mensaje o hacerlo con letra más grande. Y a su vez, ustedes vieron que les repartimos el código del Padlet. Esa pizarra permite también que ustedes se escriban. Entonces, abajo del tema, pueden escribir ustedes en el Padlet qué consejo le dan a la docente, y lo vamos a ver entonces en 2 lugares. Algunos que lo van a escribir en la pizarra digital y otros a la vieja usanza que lo vamos a escribir en carteles. ¿Se entendió? Me encanta. Bueno, ahora sí, nos quedó, chicos, el grupo de buenos profesores, que son investigaciones recientes del 2019 sobre qué creen los chicos que involucra ser buen profesor. ¿Qué valoran en un buen profesor? ¿Es el que más sabe? ¿Es el que llega a horario? ¿Es el que toma prueba todos los trimestres? El que desea acercarse para ver las investigaciones, le pedimos que se acerque a este grupo porque quedó reducido. Y hay grupos que son muy grandes. Muy bien, a trabajar entonces.
Volvemos. Ya fuimos viendo que todos tienen más o menos algún consejo pensado para nuestra querida Julia. Así que les vamos a pedir que grupo por grupo los vayan compartiendo. Sabemos que hay algunos subgrupos también por ahí, así que si para un tema hay 2 grupos, también les vamos a pedir que compartan. Tenemos por allá una voluntaria para leer del grupo de preguntas para pensar, el consejo para Julia. ¿Sí? Uy, van a tener que acercarse. ¿Sí? ¿Chicas? ¿Quién lee el consejo para Julia? No pasa nada, ven. Ahí está. Primer consejo para Julia. Hola, mi nombre es Clema. Hola Julia, ¿cómo te encuentras? Estuvimos analizando tu caso en la docencia con tus compañeros de trabajo y queríamos darte nuestro punto de vista de acuerdo al mismo. Como grupo coincidimos en que deberías tomar el impulso que le provocó hacer el curso con tu compañera para abrirte a nuevos métodos de enseñanza, romper los esquemas de tu propia trayectoria educativa que brindó y permitirte profundizar en la didáctica como una disciplina teórica desde la acción pedagógica de la enseñanza, poniendo al alumno el rol protagónico, tomando las palabras de Nina Fuhrman, conectando el contenido con la vida real, invitándolos a involucrarse más allá de estar sentados frente al docente, ya que el aprendizaje implica conectar nuevas ideas con el propio pensamiento, rompiendo las rutinas de pensamiento establecidas desde siempre. No quiero dejar de valorar algo del consejo del grupo de preguntas para pensar, que no empezaron diciéndole, Julia, mira, tienes que hacer esto y esto. Empezaron valorándole algo que ya hizo. Le dijeron, Julia, mira, celebramos que ellos empezaron en este camino. Lo que te podemos aconsejar es tal cosa. Voluntarios, voluntarias, por allá. A ver, ¿nos pueden leer entonces alguno de los consejos? Bueno. Escuchamos a otro grupo, no vamos a llegar a escucharlos a todos. Vimos que fue un trabajo impecable. Es a modo de ejemplo para escuchar cada una de las exposiciones que estudió en cada uno de los cursos. Escuchamos a otro con el tema buenos profesores. A ver. Hola, mi nombre es Micaela. Bueno, primero nosotros trabajamos con un estudio que hizo un docente llamado Ezequiel, de los países de Estados Unidos y de Londres, un estudio que se hizo allá. Él quiso hacerlo él quiso hacerlo en escuelas de bajos recursos en Argentina. Llegó a la conclusión de lo que más valoran los alumnos y los profesores es la paciencia, la buena onda, la responsabilidad, el buen humor, la comprensión, la amabilidad, la exigencia, el respeto, que sean copados y que sean estrictos. Pero lo que mayormente se valoró es la paciencia y la comprensión. Basándonos en este estudio, el consejo que nosotros le damos a Julia, desde la perspectiva de Ezequiel Gómez, sería la autorreflexión, la autocrítica, que se cuestione su propia acción en el aula, el desarrollo que desarrolle la habilidad de tener una relación con el alumno, pero no desde el lado de la amistad, sino desde el profesionalismo, estar abierto a la escucha, qué le pasa a los alumnos, y la empatía, que sería desarrollar habilidades de relación. Y que sea consciente de que la docencia es un compromiso, y un compromiso con cada alumno tiene que aprender. Al interior del grupo, entonces,
Los aplaudimos a este grupo también. Sí, buenísimo la producción que hicieron los chicos. Arrancaron haciendo un encuadre sobre el estudio, la investigación, a qué conclusión se había arribado y a partir de ahí le hablan a la docente colega, ¿sí? Y bueno, como habrán visto, las habilidades son amplias y trascienden por ahí esta cuestión más netamente académica y estricta a la que solemos estar acostumbrados los docentes, que es que si tenemos el dominio del saber, con eso alcanza. Y eso es lo que hace que los estudiantes nos tengan que respetar y valorar. Y no, acá los chicos que fueron consultados están diciéndonos que ellos valoran de nosotros un montón de otras cosas más. Así que por ahí se abre una puerta para transformar la tarea docente. Otro grupo que quiera compartir el consejo, la recomendación hacia esta docente, acá tenemos, coméntenos el enfoque. Nosotros damos nuestro consejo desde el aprendizaje basado en proyectos, el ABP. Estuvimos diciendo un poquito de lo que trataba y pudimos encontrar que es un buen recurso para la docente para poder permitir el acceso a todos los chicos al aprendizaje. El consejo de incorporar el ABP en su planificación le permitirá partir de una problemática significativa, dando lugar al trabajo colaborativo, la distribución de tareas, teniendo en cuenta la capacidad de cada alumno, favoreciendo la autonomía, la confianza, el desarrollo del pensamiento crítico, que el alumno esté motivado, teniendo en cuenta que todos tenemos capacidades diferentes, no solamente un chico puede necesitar, sino que todos tenemos cosas que aportar en un proyecto. Entonces, bueno, eso nos dio la pauta de que por ahí, sin necesidad de que el chico esté incluido en algo especial o excluido de lo común, se pueda distribuir las tareas en base a lo que cada uno sienta que pueda aportar a un proyecto. Y hacer un proyecto significativo, un problema a resolver, los chicos se motivan, y lo bueno también es que no solamente están los alumnos y los docentes, sino que pide que se abra la comunidad, la mirada, para que te prepares para la vida, para que el día de mañana ellos tengan un pensamiento crítico de resolución de problemas de su entorno, que es una gran capacidad que se le puede brindar a los alumnos, más allá de los contenidos. Bueno, muchas gracias. Aplausos. Interesante la reconstrucción que hizo el grupo acerca de lo que representa este enfoque, ¿no? La enseñanza y el aprendizaje basado en proyectos. Es una de las estrategias que en los últimos años está muy valorada positivamente por todo lo que genera, ¿sí? A nivel de los aprendizajes y el pensamiento lo cognitivo, pero también lo socioemocional, que hoy es tan importante. Y es acercar la escuela, ¿no?, al mundo real y a las situaciones cotidianas. Muchas gracias. Bueno, lo otro que también veníamos hablando con las profesoras y los estudiantes es que, bueno, ¿ya quieren leer? Muy bien. Necesitamos que se acerquen. Este es el interior de los grupos porque no llega al micrófono. Se ve, por ejemplo, acá hablando de aprendizaje basado en proyectos, esto de que es posible la interdisciplinariedad y así también se pueden empezar los proyectos y cada una de las pautas. Nos encantó que nos hayan visitado de distintos lugares, que todos estemos pensando en el estudiante más allá del nivel que sea y también los profes que seguimos pensando. Escuchamos el último consejo. Nosotros igual esto que ustedes escribieron lo vamos a digitalizar en el Padlet, lo vamos a subir para que si ustedes quieren entrar, después vean, ¿sí?, cómo fue la producción de cada uno de ustedes, que no quede solamente en el papel, los que hicieron en el papel. Y tenemos un cierre, valoramos que se queden estos minutos para terminar la clase de hoy. Buenas noches, mi nombre es Julia y nos tocó las aulas heterogéneas. Nosotros sabemos que hoy en día todas las aulas son heterogéneas. Cuando hablamos de heterogeneidad no hablamos de un chico en particular, sino de todos, y que por ahí esta docente Julia quizás debió aprovechar este tiempo que tenemos los docentes al principio de año para conocer el grupo
para poder, digamos, planificar para ese grupo, porque por ahí no planificó para nadie, porque de hecho ya venía con una planificación usada otros años para un grupo diferente. Entonces nosotros pensamos en esto del aprendizaje significativo, que todos los docentes por ahí conocemos, ya aprovechando ese tiempo, conociendo el grupo, sabemos cuáles son sus intereses. Y en base a eso, tratar de generar actividades y propuestas que tengan alguna significatividad para el grupo, para todos. Es difícil, yo no digo que es fácil, nadie, como dijeron las profes, tiene el libro con la receta para hacerlo, pero creo que como docentes somos buenos observadores y bueno, podemos aprovechar eso para poder planificar. ¿Y cómo lo logro? Tratar de conocer el grupo, eso me parece que nos pareció muy importante. Y también aprovechar estas instancias de capacitaciones, que por ahí hay cosas que no sabemos y podemos lograr aprender en estas instancias. Tratar de llegar al aula con diversidad de opciones. A veces el tiempo, yo sé por experiencia que no es fácil llevar diversidad de opciones. Anda a sentarte y planificar. Pero bueno, es difícil, pero estaría bueno que podamos llegar al aula con una diversidad de opciones para aquel que dentro de esa heterogeneidad no logre trabajar de igual manera que sus compañeros, generar un clima de confianza y cooperación. Yo sé que también que las aulas están predispuestas de una forma que por ahí es difícil lograr que los chicos se junten, logren formar grupos, cambiar todo el mobiliario para poder trabajar de diferente manera, porque nos piden que dejemos el aula ordenada cuando nos vayamos, pero por ahí hacerlo y bueno, y que después se arregla y listo. ¿Para qué es esto? Para que el alumno en algún momento pueda lograr autonomía en su aprendizaje, en su tiempo y en su momento. Y también nosotros poder utilizar flexibilizaciones en la medida de las posibilidades para todos los conceptos y conocimientos que intentamos remitirlo a los chicos. Nada más. Muchas gracias. Lo que valoraron entonces es conocer al grupo de estudiantes. Y también vieron que en el caso de Julia, que nos pasa es conocer también a los colegas y acercarnos a los colegas. Estamos tan atomizados por las malas noticias que a veces, si hablamos con el otro, es de alguna mala noticia. ¿Y cuántas cosas buenas nos unen? ¿De cuántas cosas podemos hablar con el colega? ¿Qué hiciste en el grupo? No sabés qué lindo que me fue con tal grupo. Entonces también una manera de crecer es conocer a los estudiantes, como bien dijo la compañera, y tratar de acercarnos, en la medida de lo posible, valorando lo que dice ella de los tiempos que lleva a planificar, a los que tenemos cercanos, que son nuestros colegas, que nos permiten también mejorar, como las capacitaciones que nombró aquel grupo, que de paso los invitamos a la capacitación que va a ser de sedes en agosto. Así que les vamos a estar enviando las invitaciones. Para cerrar, ¿cierro? Vamos, el grupo que está allá capaz que le conviene moverse, pero esperen que termine de hablar. Queremos mostrarle un video cortito, son 2 minutos, 5 minutos, de un docente que nos da 3 consejos, las 3 C para lograr vencer los desafíos de la educación del siglo XXI. Esto lo hacemos a modo de cierre. Esperamos que les haya gustado esta clase o esta propuesta de aprender entre todos. Los materiales los pueden llevar de lectura, los mismos están en el Padlet, en PDF o con hipervínculos para el que los quiera leer. Y a su vez les dimos una tarea, que es el papelito o el boleto de salida, que nuestros estudiantes saben que para salir les pedimos el boleto. Después de ver el video y a modo de cierre, para poder desconcentrarnos, les pedimos que en forma individual, en este boleto o ticket de salida, escriban qué cosas se llevan del encuentro de hoy. ¿Qué me llevo del encuentro de hoy? Y cada uno puede nombrar, hacer una reflexión, enumerar. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Ahora les proyectamos este pequeño video.
La justicia educativa empieza mucho antes de lo que se piensa. Empieza en las preguntas que se hacen los docentes cuando se están formando. Empieza también en los alumnos de escuelas secundarias, cuando ven su futuro e imaginan la docencia como una posible profesión. Quiero desafiarlos a ellos a pensar caminos para hacer de la docencia el mejor destino profesional para cambiar este mundo. Para eso es necesario atravesar una paradoja dolorosa y difícil. Por un lado, tenemos una visión de la docencia real que es muy difícil de ejercer. Se ha multiplicado la cantidad de tareas que tiene que hacer un docente, las cuestiones sociales son desbordantes, las presiones que siente en su ámbito de trabajo son quizás mayores que antes. Pero por otra parte, ser docente hoy es mucho más fácil en términos del acceso al conocimiento, la cantidad de información y conocimiento que tienen nuestros alumnos a su alcance, y también es una profesión que se puede ejercer con mucha más libertad pedagógica que antes, y también es una profesión que puede aprovechar las libertades de expresión, de relación, de pensamiento de sus propios alumnos, que pueden ser una fuente de confusión o una fuente de renovación pedagógica. El desafío de pensar la docencia del futuro entonces es atravesar esta paradoja. Y quiero proponer 3 caminos, 3 ejes que debería pensar un docente en su formación y cualquier institución que lo forme. El primero de ellos es el eje de las creencias. No se puede ser docente hoy sin tener una adhesión a la justicia, un sentimiento profundo que irriga todos nuestros pensamientos y acciones, que se indigna frente a las injusticias y que piensa que cada alumno es un potencial, no ve a sus alumnos como un problema ni como algo que no puede solucionar, sino como algo que es su desafío, es lo que lo define como docente, buscar caminos para cada uno de sus alumnos. El segundo eje es el de las ciencias, el de tener una apasionada creencia en el modo de razonamiento científico. Esto parece una paradoja, pero adherirse al modo de razonamiento científico implica usar evidencia, leer las investigaciones, tratar de no quedarse en mitos, no quedarse en razonamientos precientíficos o religiosos sobre la pedagogía, sobre nuestros alumnos, tratar de pensar siempre en cómo contrastar hipótesis, investigar, hacerse preguntas y usar el modo de razonamiento científico es la mejor forma de abordar la pedagogía y la enseñanza. En tercer lugar, la tercera C, creencias, ciencias y coraje, coraje pedagógico. El coraje pedagógico implica, hoy más que nunca, pensar que ser docente es estar abierto a los cambios y a traducirlos pedagógicamente dentro de las aulas. Un docente no puede estacionarse, no puede pensar que cíclicamente va a repetir lo que hizo el año anterior. Es un tiempo de cambios y ser docente implica abrazar esos cambios, utilizarlos y aprovecharlos pedagógicamente. Estos 3 ejes, estos 3 desafíos implican repensar el concepto de buen docente. El buen docente del pasado era un docente que sabía su ciencia, sabía lo que enseñaba, tenía reglas justas, enseñaba a todos por igual, no discriminaba y hacía cumplir las normas. Si un alumno se atrasaba, el alumno tenía que saber que estaba fuera de lugar y tenía que acomodarse él solo. Y si no lograba ajustarse, iba a quedar retrasado o salir de la escuela, ir a otra escuela o salir del sistema. Eso hacía funcionar una institución escolar que en base a normas y en base a la amenaza de la exclusión generaba una vieja idea de calidad educativa. Quiero proponer una idea distinta de la docencia para el futuro. Un buen docente del futuro es aquel que piensa que su regulación no está dada por aquello que tiene que enseñar, sino por aquellos a quienes tiene que enseñar. Por lo tanto, un buen docente es aquel que busca caminos, que varía su pedagogía, que dialoga con sus colegas, que reflexiona, que investiga, que se hace preguntas, que logra traducir a distintas audiencias distintas formas de aprender, que logra conectar con cada uno de sus alumnos y prender una mecha, generar el deseo de aprender por ellos mismos, el deseo de leer un libro nuevo. Por eso, ser docente en el futuro, creo yo, es antes que nada ser un apasionado por las posibilidades de los alumnos y por lo tanto ser un buscador de caminos para abrirlas. No es nada fácil, pero les puedo asegurar que es hoy la profesión más desafiante y más fascinante que uno puede pensar para el futuro. Está todo por reescribirse en la educación. En los próximos años probablemente veremos más cambios en el sistema educativo, en las escuelas y en las aulas que nunca antes en la historia.
espero que quieran protagonizarlos.